Buenas noches, compañeros. En esta ocasión voy a hablarles sobre la vigilancia epidemiológica. En este trabajo colaborativo número 5 estoy con la compañera Diana Mirena Córdoba, Juliani Castilla, mi persona Nelson Chiquillo y Elkin Antonio González Martínez. Este trabajo será presentado a la tutora Sandra Verónica Bella de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Lo primero que todo es que nosotros tenemos que responder a 10 preguntas que están en el entorno de conocimiento. Las 10 preguntas son básicamente las siguientes. Explique con sus palabras qué es vigilancia epidemiológica en salud ambiental. ¿Ya? Dando respuesta a esta pregunta, tenemos que es el conjunto de actividades que permiten reunir la información indispensable para conocer en todo momento la conducta histórica natural de la enfermedad o los problemas o eventos de salud producidos por la contaminación del medio ambiente. La participación ciudadana en materia ambiental es un concepto nuevo para la vida política de nuestro país y necesario como herramienta básica en la relación medio ambiente, salud y sociedad. Cabe resaltar que la vigilancia epidemiológica en salud ambiental es el conjunto de las siguientes acciones y actividades con propósitos definidos. La primera es medición sistemática de las concentraciones de agentes ambientales nocivos en los diferentes componentes del ambiente, ya sea agua, aire, suelo, alimento, ambiente general, ambiente de trabajo, ambientes familiares, específicos, etc. La segunda sería observaciones y mediciones sistemáticas de factores y situaciones ambientales relacionados a este hecho. Tercera, tenemos descripción, análisis, evaluación e interpretación de las mediciones sistemáticas de agentes ambientales y de las observaciones o mediciones sistemáticas de factores o situaciones ambientales relacionados. La vigilancia ambiental se desarrolla fundamentalmente en dos etapas: fase de obras y fase de explotación. La segunda pregunta nos dice cuál es la cadena ambiente-salud y nos dice que incluyamos un ejemplo que permite evidenciar las fuerzas impulsoras o quienes generan la presión en el ambiente, el tipo de presión y su estado. ¿Ya? En este caso, los determinantes ambientales entendidos como las interacciones entre el ser humano y su entorno han sido considerados como uno de los más importantes determinantes de la salud poblacional, tanto por los impactos que producen como por su dimensión. Se considera que las condiciones ambientales se ubican en los niveles estructurales, intermedios y proximales, y que estos corresponden jerárquicamente con diferentes niveles poblacionales, o sea, a nivel de la sociedad, modos de vida, o nivel de las comunidades, condiciones de vida que tengan estas comunidades, y a nivel de los individuos, estilos de vida. El modelo de fuerza motrices permite no solo caracterizar la situación de la salud ambiental en el territorio, sino que además orienta la toma de decisiones en torno a las intervenciones que se deben desarrollar para efectuar positivamente las determinantes. En materia ambiental y de salud, en ese sentido, el MFM contribuye a identificar las acciones estructurales que se deberían implementar fuera y dentro del sector salud para impactar los determinantes ambientales y las acciones tradicionales que desde el sector salud se deban implementar de manera sistemática y organizada para la atención y curación de las enfermedades provocadas por la exposición a riesgos ambientales. La tercera pregunta nos dice: ¿qué tipo de elementos son normalmente incluidos en la vigilancia epidemiológica en salud ambiental? Para este caso, como nos decía la misma pregunta, que eran 8, encontramos que el primero es la entrada, que sería la recolección de datos. Segundo sería el procesamiento, que es básicamente el análisis e interpretación de esos datos. Tercero, la salida de esos datos, que es la propuesta y ejecución de las acciones, diseminación y comunicación de dicha información. Retroalimentación, evaluación de los resultados y del sistema.
pasos para diseñar un sistema de vigilancia, definición e importancia del problema de salud, enfermedad y vigilar, consideración de los elementos del sistema, recolección, análisis e interpretación de datos, y por último, acciones que se desarrollan para mantener la vigilancia de esa enfermedad. Con esto estaremos respondiendo a la tercera pregunta. Para la cuarta, que nos dice que cuál es la información que se necesita como mínimo para la vigilancia epidemiológica en salud ambiental. Partiendo del compromiso que el sector salud tiene como componente de ambiente, surge la necesidad de crear un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental cuya metodología y estrategia deberá estar orientada hacia el conocimiento de los factores de riesgo ambientales a que están expuestos los grupos humanos, con el fin de determinar prioridades y orientar los recursos de salud disponibles al desarrollo de intervenciones. Quinta pregunta, ¿cuál es el procedimiento de vigilancia en salud ambiental? Enumere uno de las acciones principales. Para dar respuesta a esta pregunta, decimos que el sistema de vigilancia epidemiológico ambiental SISBEA busca realizar un monitoreo crítico de las determinantes ambientales que inciden sobre el proceso salud-enfermedad de la población del Distrito Capital. Por esto, el abordaje del sistema debe orientarse fundamentalmente a la caracterización de los factores de riesgo para su posterior intervención individual y colectiva, teniendo en cuenta cómo se relacionan los factores de riesgo con el individuo, cómo se apropia este de los mismos y cómo se han venido dando las intervenciones en salud en la inspección, vigilancia y control de los mismos. Los eventos a vigilar se agrupan en 4 factores. Factores de riesgo de consumo es el primero, segundo, factores de riesgo físico, tercero, factores de riesgo biológico y por último, factores de riesgo químico. La siguiente pregunta nos dice que enumeremos como mínimo un ejemplo de vigilancia de salud ambiental por desastres naturales. Los desastres naturales afectan las comunidades de diversas formas. Las carreteras, las líneas telefónicas y otras formas de transporte y comunicaciones se destruyen frecuentemente por estos hechos. Los servicios públicos, es decir, el suministro de agua y los servicios de alcantarillado y las fuentes de energía, gas o electricidad, pueden estar interrumpidas durante estos desastres, y ahí se ve un número importante de víctimas que pueden perder su casa, su vida o su estabilidad emocional. Parte de la industria o parte de la economía de la comunidad puede estar destruida por ese hecho o dañada, a su vez que pueden haber heridos y pueden requerir cuidados médicos. La siguiente pregunta nos habla de cuáles son los 10 principales factores de riesgo ambientales en Colombia. El primer principal factor ambiental de riesgo ambiental que hay en Colombia es la contaminación atmosférica, muy común en nuestro país debido a la gran industria automovilística que existe, que genera grandes gases de contaminación, gases de invernaderos y demás. El segundo será la contaminación hídrica, que como muchos sabemos que en Colombia hay mucha minería ilegal en cual se utiliza de manera descontrolada ciertos químicos. El tercer sería destrucción del Chocó biogeográfico. Esto se ve mucho básicamente por las complejas zonas de bélica que existe en esa zona de Colombia, el cual hay un combate armado a cada rato, destrucción de ríos por minería ilegal, mala urbanización, afectando un gran sector biogeográfico muy importante para la nación. En cuanto sería la elevada deforestación, que todos conocemos ya muy bien cómo se maneja en Colombia este tema, la minería ilegal, que ya la he venido hablando, los monocultivos y cultivos ilícitos como de coca, los cultivos de marihuana y todas esas plantas alucinógenas que están afectando muchos poblados.
Hay otro que es el uso de palma africana en la generación de combustible. Ese es un problema básicamente nuevo, el cual por el auge de la palma africana hemos encontrado que las personas dejan de cultivar o descuidan la seguridad alimenticia por el dinero de que genera este tipo de industria. Otro riesgo ambiental fuerte en Colombia es la basura, que no hay un control adecuado de este tipo de residuos. La contaminación sónica o sonora, y por último la salinización del suelo. Esto es debido a que las grandes industrias agrícolas están utilizando químicos a base de sales que dañan los suelos continuamente. La siguiente pregunta nos dice qué es y cuál es la aplicación del Sistema de Información Geográfica SIG para la salud ambiental. Dando respuesta a esta pregunta, decimos que el Sistema de Información Geográfica SIG son herramientas que nos permiten integrar y relacionar grandes cantidades de datos que tienen una referencia espacial, facilitando así la toma de decisiones de una manera más eficaz. Los SIG nos permiten crear consultas interactivas, analizar información espacial, editar y presentar los resultados en forma de mapas o visores cartográficos. Estas herramientas son básicamente para complementar la formación profesional que hay del medio ambiente, ya que tienen infinitas aplicaciones en el sector. Algunas de las más utilizadas son la creación de cartografías temáticas, el análisis del territorio, la evaluación de impacto ambiental, la modelización digital del terreno y cuencas hidrográficas. La siguiente pregunta nos dice que expliquemos brevemente cuáles son los mecanismos de control de la aplicación de la epidemiología ambiental en las políticas públicas. Para este hecho encontramos cerca de 6 políticas ambientales que ayudarían al control de esta temática. La primera es desarrollar las acciones que garanticen la operación del sistema de vigilancia en salud pública en áreas de su competencia. Segundo punto, tendríamos apoyar al Ministerio de Protección Social en la definición de las normas técnicas y estrategias para la vigilancia en salud pública. Tercer punto que podríamos plantear sería proponer planes, programas y proyectos del Ministerio de la Protección Social que contribuyan al desarrollo de la vigilancia y control de los problemas de salud pública. Apoyar a los departamentos y distritos de la gestión del sistema de vigilancia en la salud pública y en el desarrollo de acciones de vigilancia y control epidemiológico en las áreas de su competencia cuando así se requiera. Siguiente sería analizar y divulgar periódicamente la información generada por las vigilancias en salud pública en áreas de su competencia. Coordinar con el Ministerio de Protección Social las acciones de vigilancia en salud e implementar recomendaciones impartidas por el Ministerio de Protección Social en lo referentes a las acciones a realizar para mitigar, eliminar o controlar un evento de interés de salud pública. La siguiente pregunta nos dice cuál sería la aplicación de la epidemiología ambiental en la contaminación atmosférica y cuáles serían los elementos de enfoque para construir una política ambiental basada en salud pública. Respondiendo a esta pregunta, el problema de la contaminación está íntimamente ligado al uso del suelo y el transporte, especialmente en lo que se respecta a cuestiones como la planificación urbanística, el diseño de carreteras, el control de tráfico y el transporte público, y en consideraciones demográficas, topográficas, económicas y sociales. En general, las aglomeraciones urbanas de rápido crecimiento presentan serios problemas de contaminación derivados de una planificación deficiente del transporte y del uso del suelo. La planificación del transporte con el fin de controlar la contaminación atmosférica integra los controles y políticas de transporte, la organización del transporte público y el costo de la gestión de las autovías. Los controles e impacto del ambiente de este hecho
son medidas represivas y conflictos sociales y económicos